noches, ¿cómo están? Hola, ¿cómo le va? Acá es mal, la verdad que es súper mal, la verdad que muy mal. Vamos sacando el agua, pero se mete, y ya no sabemos más qué hacer. Llegó hasta el otro lado, el baño, todo, no sé. Ahora porque calmó un poco la lluvia, pero se mete por Acá todos hay un lados. agujero. Habíamos llegado hacía 2 días a las grutas en medio de una gran tormenta. Conseguimos un departamento chiquito y barato donde nos encerramos esos días de lluvia a trabajar. Pero era muy barato. A los 2 días, en una lluvia feroz, se nos empezó a inundar el departamento. Llamamos al propietario para que nos ayude a encontrar una solución y la persona, luego de horas de tratar de ubicarlo, solo nos respondió que no estaba en las grutas y que no podía hacer nada. Luego de 3 horas de lucha, llamamos a la policía y a los bomberos, lamentando molestar, pero realmente el departamento se estaba convirtiendo en un peligro. El agua subía y subía, por el cuarto, el baño, la cocina. Los bomberos llegaron y tuvieron que acudir a todo lo que tenían para destapar la alcantarilla, que se encontraba a la entrada del departamento, lleno de suciedad y de arena. Gracias, chicos, la verdad que... ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Juan Carlos. Gracias, Juan. Por favor. Gracias, Juan Carlos. En fin, experiencias del camino. Pero siempre, después de la lluvia, sale el sol. Y así fue para nosotros también. Nos mudamos del departamento a la motoposada del Clan Ponce, un lugar de paso para los moteros que van o vienen con rumbo sur y paso obligado por la Ruta Nacional 3 en las grutas. Pero donde nosotros nos quedamos como 10 días aproximadamente, donde hicimos grandes amigos y nos arraigamos a esa familia tan querida, de donde costó irse, pero eso es otra historia. Y al fin tocaba conocer la ciudad. Las grutas para mí representaba un torbellino de sensaciones. Mi papá, que falleció hace unos años, vivió en las grutas y yo lo venía a visitar. Eso ocurrió hace como 20 años. Pero nada quedaba de ese pueblo que yo visitaba. Las grutas se convirtió en una de las playas más visitadas por los argentinos y en una ciudad súper turística. Pero claramente tiene una razón. Sus playas tienen una belleza única. Las grutas posee un frente costero de 7 kilómetros, aunque la mayoría de los turistas se concentran en un tramo de 3 kilómetros en el centro del pueblo. Los acantilados que bordean gran parte de la costa reparan del viento y alojan a las cuevas o grutas que le dan nombre a este famoso balneario. Las playas de las grutas se ubican varios metros por debajo del paseo marítimo o costanera y son accesibles mediante las bajadas que van desde la número 0 hasta la 7. La bajada 1 es una de las más populares gracias a sus famosos piletones. En las grutas hay que estar pendiente de las mareas, ya que la mayoría de las playas de la ciudad se cubren con la pleamar. En todos los comercios o alojamientos están publicadas las tablas de mareas. Son parte de la cotidianidad de las grutas.
Esa noche volvimos a la motoposada y casi a la 1 de la madrugada llegó Ariel. Había recorrido la ruta 1 al igual que nosotros, pero a él no le resultó tan fácil. Por un descuido, tardó más de 12 horas en llegar a las grutas. Hola, soy Ariel, de Rosario. Voy por toda la costa visitando y llego a Bahía Creek, donde tenía información, pero quería buscar un poco más. Y paro en el hostel de Refugio Perdido, se llama, camino. Y bueno, el chico me explica que los dos problemas son el bajar y el subir. Ahí encaro para bajar. Y en ese momento cuando bajo, ¡pum!, caigo. Encaro de nuevo, miro el odómetro para calcular más o menos a dónde tenía que subir. Y todo bien, la moto 10 puntos, iba cargado, iba muy cargado. Un descuido, una desconcentración. Miro el odómetro y me había pasado 1 kilómetro. Pego la vuelta para el lado derecho, donde hice unos 500 metros y quedé encajado. Empieza la odisea de tumbar la moto, sacarla del pozo, hacer 10 metros, encajarse de nuevo y así. No llegaba para la costa y veo una antena, me voy caminando unos 3 kilómetros, pido ayuda, la mujer me dice que no hay nadie para darme una mano. Y hablando me explica más o menos cómo tenía que hacer para llegar a lo firme en una parte, y empezó a ir con la moto, yo caminando, la moto en marcha, y no se enterraba. Bueno, y decido subir. Digo, acá si subo y no se entierra, a fondo. Llegué, me costó, y vuelvo a buscar todo el equipaje, todo lo que se carga en la moto. Ve que hacía 45 pasos y dejaba, iba a buscar la otra parte y así. A todo esto, qué sé yo, habrán sido a las 8, 7 y media, 8. Y que no iba a llegar a la costa, porque estaba muy cansado, muy cansado, se me había terminado el agua. Decido ver a dónde llega la marea porque queda marcado, y las cosas las subo a un médano. Voy a buscar la moto, no la encuentro porque ya era de noche, era más de las 10 de la noche. Bueno, golpeo en la casa esa que fui, sale un hombre, dice, yo te llevo, dice, yo sé a dónde puedes llegar a estar, y llegó en la chata. Encontramos la moto y me ofrece quedarme. Me dice, quédate, dice, y mañana arranca tranquilo. La familia no estaba enterada de todo esto, de lo que me había pasado. Me voy a las grutas a buscar señal para avisar. A 40 kilómetros de ripio, 80 de asfalto, llego a la motoposada, lo que me pasó, y en ese momento estaba Sergio y Natalia. Pues termino de contar toda la odisea que había pasado, y me dice, mañana yo te acompaño. El otro día arrancamos. Para ir a buscar el equipaje de Ariel, hicimos una ruta diferente para llegar más rápido a Caleta de los Loros, donde Ariel había dejado en uno de sus médanos todo su equipaje. Aprovechamos y les contamos cuál es esta opción. Desde las grutas o desde Viedma se puede llegar por la ruta nacional número 3
y luego tomar la ruta provincial 52. Nosotros fuimos desde las grutas y recorrimos 99 kilómetros por la ruta nacional número 3 y luego hicimos 30 kilómetros por la 52 y 10 kilómetros más por la ruta 1 hasta llegar a Caleta de los Loros. Al llegar a Caleta de los Loros, dejamos las motos en la casa de la señora que tanto Ariel como nosotros habíamos conocido en nuestro paso anterior, y empezamos a recorrer kilómetros y kilómetros de médanos. Hasta que encontramos a Ariel y todo su equipaje. Dale, que salga en un video de ustedes. Camila, miembro del clan Ponce, se había unido a nosotros y junto a ella y Ariel nos repartimos los bártulos y caminamos hasta donde estaban las motos. Y así retornamos a las grutas. La idea era dar un mensaje y para que no pase lo que me pasó a mí. Cuando hagan una travesía, por más corta o más fácil que sea, hay que buscar información, mucha información, porque cuando se viaja solo, es un problema que si te pasa algo, como me pasó a mí, que yo estaba solo y no había nadie que me pueda dar una mano. La pasamos genial porque muy buena gente, me dieron una mano tremenda porque yo no estaba bien físicamente y por todo lo que había pasado, estaba deshidratado y bueno, ellos se portaron 10 puntos, unos genios. Gracias, Ariel, por hacer el video y regalarnos tu historia, para tomar conciencia que hay siempre que tomar precauciones. El camino puede darnos distintas sorpresas.